Bienvenidos a Mundo PC. En el vídeo anterior aprendimos a declarar y usar variables. Hoy aprenderemos a unir varios valores en uno solo, algo que también se conoce como concatenación. Para esta explicación, voy a crear 3 variables de ejemplo. Como dato adicional, aunque en este ejemplo el precio sea un número entero, en el futuro podría tener decimales, por eso lo definimos como double. Si estamos seguros de que un valor nunca tendrá decimales, como el número de perros o casas, entonces usaríamos int. Una vez que tenemos varias variables con sus valores, vamos a escribir un system.out.println para mostrarlas en consola, uniendo todo en un solo mensaje mediante la concatenación. Vamos a escribir una frase cualquiera de ejemplo. Ahora, para concatenar esta frase con otra variable o valor, simplemente usamos el signo más. Ahora voy a llamar a la variable llamada marca, y al hacerlo el programa sustituye ese nombre por el valor que contiene. Veamos ahora el resultado para comprobar cómo se muestra la información. Como vemos, la consola nos muestra el mensaje completo con los valores unidos en una sola frase gracias a la concatenación. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con la variable del precio. Ahora vamos a ejecutar el programa para ver el resultado. Y con esto ya vemos el resultado en la consola. Por último vamos a repetirlo igual pero con la variable booleana. Escribimos un valor. Y asignamos el signo más para concatenarlo con la variable booleana. Y ahí se nos muestran los 3 ejemplos de este vídeo. Con esto ya sabemos cómo concatenar valores en Java. En el próximo vídeo aprenderemos más tipos de variables. Nos vemos en el próximo vídeo.